Hola, soy el padre Rafael Ismodes, soy capellán de la Universidad Católica San Pablo hace 5 años y estoy acá para servirte, para atenderte, para todo lo que tú necesites con la gracia del Señor. De niño, mi abuela decía siempre que en la familia tenía que haber un doctor. Entonces, lo primero que yo quise ser fue doctor, curar enfermos, sanar, ¿no? Y yo escuchaba a mi abuelo eso, pero también la verdad que mis primeros llamados vocacionales fueron cuando yo era niño y quería ser misionero, porque fue una monjita a nuestro salón y habló de muchas personas en África que necesitaban ayuda y yo dije, yo quiero ayudar, ¿no? Y ahí ¡pum!, empezó una llamita vocacional. Y ese camino de fe que usted sigue, ¿cuándo decide ya la vida sacerdotal? Bueno, tuvo 2 periodos, pero la primera es que yo normalmente iba a misa y un jueves santo, cuando yo tenía 14 años, un sacerdote en la misa habló de la necesidad que tenía Jesús de ayuda. Y esa idea de que Jesús necesitaba ayuda me llamó muchísimo la atención. ¿Cómo Jesús puede necesitar ayuda? Y me encendió el corazón y me dijo, yo lo voy a ayudar. Y bueno, miré a mi alrededor, estaba yo ahí solo, no tenía a quién contarse. Le dije, yo Jesús te voy a ayudar, voy a hacer un compromiso de ayudarte. Y le dije a la Virgen, tú ayúdame para que yo pueda llevar adelante esto. Ese fue para mí el chispazo al cual yo regreso siempre. Es como una fuerza de combustión que enciende en mí siempre el fuego de seguir esto. Y dije, te voy a ayudar siendo sacerdote. ¿Cuántos años tenía, padre? 14. 14 años. Ahora tengo 59, pasó un tiempito entre uno y otro. Al poco tiempo de eso, yo conocí a la comunidad a la que pertenezco, el Sodalicio de Vida Cristiana, donde hay laicos y sacerdotes. Y dije, bueno, seguiré el camino laical que seguí durante mucho tiempo. En realidad, estoy cumpliendo 5 años de haber sido ordenado sacerdote. Y eso empezó hace unos 10 años, la mirada con respecto a eso. Y como una voz interior que me decía, que me conducía al camino sacerdotal, ¿no? Para mí a veces el llamado vocacional es como el enamoramiento, ¿no? Te enamoras de una chica, te enamoras de un chico, ves algo ahí y te atrae. Y entonces empezó a atraerme con muchísima fuerza el camino sacerdotal hasta que me lo propuse seriamente y bueno, acá estoy siendo sacerdote, ¿no? Y feliz de ser sacerdote. Y usted tenía 14 años y eso, una edad de un joven que quiere descubrir, que tiene muchas ilusiones. ¿Cómo ve esa fe en los jóvenes de hoy? Hoy la fe está. Porque para empezar yo creo que todas las personas tenemos fe y esto me parece importantísimo. Porque desde chiquitito hasta una persona, por ejemplo, tiene fe en un banco. Yo tengo fe en que mi plata esté en el banco. Yo veo una tarjeta, nunca veo mi dinero depositado en un banco y tengo fe. Tengo fe en la universidad y por eso empiezo a estudiar en la universidad porque tengo fe. Tengo fe en el sitio donde voy a comprar, tengo fe en la persona que me vende en el mercado. Yo no pienso que esa persona me va a vender algo envenenado. Tengo fe en la combi, incluso me subo a la combi y sé que me va a llevar a un sitio. Yo no pienso me va a llevar a otro sitio. Es decir, es natural a las personas tener fe. Tenemos fe, pero es necesario cultivarla, no basta con tenerla, hay que cultivarla, y especialmente la fe en Dios. ¿Cómo veo la fe en Dios de los jóvenes hoy? Pues veo una fe necesitada, porque todos necesitamos creer. Por ejemplo, en la universidad, todas las cosas que se aprenden, o la mayoría de las cosas que se aprenden en la universidad son por fe, porque creo en el profesor, porque creo en el sistema, creo en lo que me dicen. ¿Cuántas cosas son las que hemos aprendido por fe y cuántas por nuestra propia experiencia y razón? Poquísimas. Entonces, hay una fe que necesita ser cultivada. Veo mucha necesidad de mostrarles el camino de Cristo, que es lo más sólido que puede existir porque es el que históricamente murió y resucitó. Entonces, el encuentro con esa experiencia me parece importantísimo. Muchos dicen, necesito ver a Dios, necesito experimentarlo, tocarlo, sentirlo. Pero no dices lo mismo cuando el profesor te enseña, no dices lo mismo cuando tus papás te dicen soy tu papá, no dicen necesito experimentar que tú eres mi papá. Entonces hay que aprender a tener fe, hay que aprender a reconocer y conocer a ese Dios que se hizo historia
para entrar a nuestra historia. Y esa es la parte que me parece apasionante, la parte que me parece más exigente y la que nos invita o la que me invita a anunciar el Evangelio tal como es. Para esta conversación, padre, yo conversé con 3 jóvenes, con Eliana, con Luis y con Joaquín. Y les pedí que les hiciera una pregunta para usted. Ya, muy bien. Quiero transmitirla. Tal vez cómo mantener la fe en los momentos más difíciles y cómo como iglesia dar a conocer que la palabra no es una tradición o una costumbre, sino cómo promover la verdadera fe. Cuando tú estás en un problema, necesitas luz. Cuando estás de noche y quieres ver algo, necesitas prender la luz. Cuando tú tienes un problema, necesitas tener la luz clara para saber cómo resolverlo. Esa luz se llama Dios, mi creador, nuestro creador, el que hizo todo y el que es capaz de iluminarme en este momento difícil, sea para mi razón, sea para mis sentimientos. ¿Qué pasa si mis sentimientos están muy oscuros? ¿Qué pasa si me siento muy triste? ¿Qué pasa si no tengo sentido de la vida? ¿Quién me puede dar sentido a la vida? ¿Quién me puede dar una palabra de vida eterna? Solamente el que ha muerto y ha resucitado. El que ha vencido todo eso. Él es capaz de iluminarme. Él es capaz de mostrarme algo cierto y verdadero. Él dijo palabras. Esas palabras fueron escritas. Y esas palabras escritas se llaman las Escrituras. Conocerlas es conocer la vida. Hay que hacer esa aventura. Es un paso, implica una aventura, implica un descubrimiento, pero es el mejor de los descubrimientos que puede haber. Es un tesoro que a veces puede estar escondido y me encuentro con él. Y vale la pena encontrarse. Qué interesante, padre. Y la segunda parte habla sobre, que me explicaba Eliana, que a veces, o muchas veces ellos participan de la misa, ¿no? Pero no llegan a entender el por qué se hace tantas cosas y lo ven como una tradición de personas adultas. ¿Cómo podríamos decirle a los jóvenes? Dios siempre tiene mediaciones, no veo a Dios directamente. Una mediación para encontrarme con Dios es la liturgia. Y la liturgia, por ejemplo, en la misa, tiene sentido, pero tengo que aprender a descubrirlo. Tiene 2 sentidos principales, es un sacrificio que se realiza y un banquete. Así como a veces ha existido o existen algunas familias que los domingos o algún día en particular se reúnen para celebrar un cumpleaños, para celebrar algo, y siempre hay cosas que se repiten. Hay una torta de cumpleaños, hay una vela, hay una mordida, lo que fuera. Esas costumbres tienen un sentido porque expresan algo. Lo mismo en la misa, nada más que se puede empezar a entenderlo descubriendo que hay una palabra que se me da y un sacrificio que se hace para que yo me alimente como banquete. La palabra de Dios y el sacrificio me explican lo que es la misa, pero hay que adentrarse un poquito más, ¿no? Escuchemos a Luis. Bueno, la pregunta que yo tendría para el padre Rafael es con respecto, justamente basándonos un poco más en este tiempo, ¿por qué de alguna manera es necesario creer en Dios? Quitando de lado la existencia de Él, incluso siendo afirmativa, ¿por qué nosotros deberíamos creer en Dios? Se pregunta un joven, ¿por qué creer en Dios? Usted nos hablaba de creemos en lo que nos enseñan en el colegio, en la universidad, porque entendemos que eso lo aplicamos después en nuestra profesión. ¿Cómo el joven entiende por qué creer en Dios? Yo me haría unas preguntas fundamentales. ¿Quién soy? Otra pregunta que me haría es, ¿de dónde vengo? ¿A dónde voy? Son preguntas que podríamos decir que son, acá en la universidad decimos, son preguntas metafísicas. Son preguntas que van al fondo de mi existencia. Y no puedo tener una respuesta superficial con respecto a eso. No puedo tener una respuesta emotiva, porque no responde a esa necesidad de bien y de felicidad que hay en mi interior. Necesito ser feliz. Necesito el bien. Si no me encuentro con el bien, si no me encuentro con la felicidad, mi existencia la estará buscando de alguna u otra manera fuera de mí. Pero necesito encontrar la respuesta dentro de mí. Por eso necesito creer en Dios, en el que me ha creado, en el que me da vida eterna, en el que es capaz de dar sentido a mi existencia. Porque yo no decidí nacer, yo no decidí vivir, alguien decidió por mí. Y ese, lo conozco, se llama Dios y me amó. Y por eso es importante conocer a Él, al que me amó tanto que quiso que yo naciera. Escuchemos la última pregunta, padre.
de Joaquín. ¿Por qué la fe le da un sentido a nuestra vida, no? ¿Por qué la fe me permite a mí vivir de manera más plena? O sea, ¿por qué la fe me hace ser más persona, me hace ser más feliz, me hace ser más yo mismo? Yo diría que tenemos dos dimensiones en nuestra vida, una dimensión horizontal y una dimensión vertical. Una dimensión horizontal, te va bien en tus estudios, te va bien con tu enamorada, con tu enamorado, tienes algo de plata, una dimensión horizontal. Pero eso, de alguna u otra manera, uno se va quedando corto y uno necesita iluminar la existencia. Así como necesito la luz del sol para iluminarme hoy, para que nos podamos ver, hay un sol que me tiene que iluminar adentro y eso se llama la fe. La fe le da sentido a las cosas que realizo. Quédate sin fe y te quedarás sin vida. ¿Por qué muchas personas hoy les viene este deseo a veces de quitarse la vida? ¿Por qué les viene el desgano frente a la existencia? ¿Por qué muchas veces estás pensando que mejor no haces nada? Porque te falta la fe, te falta la luz que ilumine tu existencia. Cuando tienes esa luz que ilumina tu existencia, brillas. Estás feliz, lo realizas todo. Incluso las experiencias difíciles las sabes enfrentar porque hay una luz que ilumina tu vida. Pero también es humano dudar, padre. Yo digo, es muy bueno dudar. Es muy bueno dudar. El problema es cuando no respondo las preguntas con la misma fuerza con que me las hago. Pero toda pregunta a mí me parece que es un ejercicio de racionalidad. Y la racionalidad es lo que más me puede acercar a la fe. Cuanto más racional soy, más fe tengo. Las dos, decía Juan Pablo II, la fe y la razón son las dos alas que me llevan al conocimiento de la verdad. Entonces dudar me parece excelente. Pero dudar buscando las respuestas proporcionales a mi duda. Si no dudo, si solamente creo así nomás, sin más, si no me hago preguntas, estoy mal. Tengo que hacerme preguntas. Al hacerme las preguntas encontraré las respuestas. Hay un video en internet sobre el momento de su ordenación sacerdotal y usted decía que empezó a creer cuando le enseñaron a rezar. Sí. ¿Descubrió usted esa fortaleza en la oración? Sí. Fue una tía mía que me hizo rezar a un cuadrito que todavía está al pie de mi cama y siempre lo rezaba yo al pie de mi cama. Era: Jesucito de mi vida y mi corazón, eres niño como yo, por eso te quiero tanto que te doy mi corazón. 4 años, 5 años. Y creí, ¿no? Esa fe, que era chiquitita y creía en el niño Jesús, que era un cuadro de Rafael Sanzio y ahí está el niñito Jesús, es la misma fe que tengo hoy. Nada más que la fe va creciendo, va madurando, va desarrollándose, como el árbol que nos cobija, que en un momento fue chiquitito y ahora es grande. Pues esa fe es la que me hace rezar, es la que me hace tomar estas decisiones que parecen medio locas, ¿no? Es entregar totalmente mi vida a Dios, de ser sacerdote, de vivir para los demás. Ahora, yo entiendo desde esa fe que mi existencia tiene sentido para Dios y para los demás. Y esa fe me hace ser feliz. Y para cerrar, padre, ¿cómo o qué consejo o qué le diríamos a esos jóvenes que están buscando esa fe, están queriendo conocer? ¿Cómo pueden hacer para entenderse a sí mismos, entender a Dios? La primera respuesta que se me ocurre es: no tengas miedo. No tengas miedo porque esa necesidad y sed de felicidad que experimentas tiene respuesta. Se llama Cristo. No temas acercarte a Cristo, sino todo lo contrario. Ten la valentía, el coraje, la audacia de acercarte a Cristo que ha muerto por ti para darte vida eterna. Ten la valentía y el coraje de plantearte las preguntas más fuertes de tu vida, porque pueden tener respuesta. No temas compartir estas experiencias interiores con alguien que te pueda ayudar. Compártelas, porque cuanto más las compartas, más respuestas podrás encontrar. No te quedes encerrado en ti mismo, busca en otras personas, busca en el mismo Señor la respuesta a tus preguntas que siempre se puede encontrar. Y no temas rezar, y no temas encontrarte con Dios, todo lo contrario, Él se muere de ganas de encontrarse con cada uno de nosotros. Y aquí en la Universidad San Pablo pueden acercarse. Acá estamos, en la oficina de apostolado, en la N217, están
Fabiola, Alejandro, Víctor, Juan Ignacio, siempre dispuestos estoy yo en la capilla, bueno, paseando, caminando, en el correo electrónico, donde quieran. Yo estoy siempre a sus órdenes para entregarme, para darme, para compartir estas cosas hermosas que he recibido en mi existencia y que me parece hermosísimo poderlas compartir. Porque además, cuando uno las comparte, aumenta en uno. Así que cuanto más comparto mi tiempo y mi vida, más feliz soy.